El título del mensaje, y hoy cerramos la serie, Vive en el Espíritu, y el título del mensaje de hoy es, ven, Espíritu Santo, llénanos. Pero alguno dirá, no, pero si ya está el Espíritu Santo. Claro que está. Está en el corazón de todo aquel creyente. Pero ¿se nota eso? ¿Se nota esto? ¿O será que el Espíritu de Dios, que nosotros no podemos encapsular ni rotular, ni definir cómo se va a mover Él? Por eso decimos, no, ya está en mi corazón, ya está, tengo todo. Pero vemos en la Biblia cosas, manifestaciones poderosas de la presencia del Espíritu de Dios sobre la iglesia naciente. Señor, te damos gracias por tu presencia. Y te damos gracias porque aún esta llenura del Espíritu Santo que nosotros anhelamos y necesitamos es una experiencia trinitaria. El Padre le da la promesa al Hijo. Jesús, a la diestra del Padre, derramaste el Espíritu Santo y el Espíritu vino al corazón de cada hijo de Dios. Hoy queremos, Señor, celebrar el Pentecostés. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo de Dios. Abre nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. No a nuestros preconceptos, sino a la verdad de tu palabra pura y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Pentecostés significaba para los judíos, ¿no?, una de las 3 fiestas más importantes de peregrinaje al templo, una vez por año. Se llama Pentecostés porque son 50 días contados desde la Pascua. Hoy es Pentecostés para los cristianos. Para los judíos creo que fue ayer, porque creo que lo cuentan a partir del sábado. Los cristianos contamos a partir del domingo, de la resurrección de Cristo. Shavuot o semana o fiesta de las semanas, eran 7 semanas, ¿no? También se conmemoraba, mejor dicho, el pueblo judío, ¿no?, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés para su pueblo. Miren, también ahí hay otra impartición, hay otra bendición de Dios dándole al pueblo la ley también. Y esto celebraban ellos, y también era la época de los primeros frutos en Israel. También esto tiene un significado muy, muy valioso, y por eso lo llamaban también la fiesta de las primicias. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros, ¿qué celebramos? ¿Vieron que esto no se practica mucho en las iglesias? Celebramos la Navidad, cuando el 25 no está en la Biblia. Sí, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? Pero nos olvidamos del Pentecostés. ¿Cómo? La Navidad tampoco es Navidad, es el nacimiento de Cristo Jesús. Pero el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Le damos un aplauso al Señor. La iglesia, ¿saben cuántos años cumplimos? ¿Saben cuántos años cumplimos? Bueno, nosotros como iglesia aquí 110, ¿verdad? Este año cumplimos. Pero ¿cuántos años lleva la iglesia de Jesucristo sobre la tierra? ¿Cuánto? 2000 y pico. Te pasaste un poquito, pero andás cerca. 1993 años. 1993 años. Muchos de los historiadores o estudiosos cristianos consideran que el Pentecostés de Hechos 2 tuvo lugar alrededor del año 30, porque vieron que hay un error en el calendario nuestro. En el inicio, no inició justamente cuando nació Jesucristo, sino hay un desfasaje de 2, 3, 4 años. Por eso ellos consideran que fue el año 30, por lo tanto, si estamos en el 2023, entonces son 1993 años de vida de la iglesia. Todavía no llegamos a los 2000. No sé si llegaremos a los 2000 o el Señor viene antes, ¿verdad? ¿Qué sucedió el Pentecostés de Hechos 2? Vamos a Hechos 2, 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí el poderoso mover del Espíritu Santo de Dios en los 120 reunidos, quienes ya creían en Jesucristo, ¿no? No se puede recibir el Espíritu Santo si no es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Jesús en Juan 7:37? El que cree en mí, de lo más profundo de su ser, correrán, brotarán ríos de agua de vida. Esto decía Jesús del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en el Señor. Ahora cada persona que se entrega a Cristo vive su Pentecostés, ¿verdad? Cuando alguien se entrega a Cristo, vive su Pentecostés. Aquí sucedieron cosas poderosas, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en diferentes lenguas que ellos no conocían, no habían estudiado idiomas, y de pronto fluían los idiomas. Humanos, en este caso eran humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del Pentecostés? No solamente empoderar a la iglesia, sino que además el mundo conociera al Redentor, a Jesucristo. ¿Recuerdan cuál es el ministerio más importante del Espíritu Santo? Iglesia, lo tenemos que saber, se estuvo predicando estos días. ¿Viniste estos días, estos cultos? Sí. Es dar a conocer a Jesucristo, es glorificar a Cristo. No es solamente tener alguna sensación así emocional, fuerte, o algunos como dicen, como una electricidad. No, el Espíritu Santo quiere llevarnos a que nosotros prediquemos a Cristo y el inconverso que conozca a Cristo. Predicaron el Evangelio con valor y osadía, con gran gozo, con pasión, y poder. ¿Cómo estás predicando vos y cómo estoy predicando yo el Evangelio? Ahora pregunto, ¿no? Sí, a ver, que levante la mano el que predica con osadía, con valor, con gozo. ¿Vieron que nos está pasando algo? Gracias a Dios por todos los que están evangelizando, hermanos de la iglesia. Y gracias a Dios porque Dios está levantando a la iglesia. Dios está despertando a la iglesia de este tiempo. Pero notamos que, mire, la llenura del Espíritu Santo es no podés parar de hablar de Cristo. Ese es el señal, ese es el termómetro. Ellos alababan, exaltaban a Dios con todo gozo y con toda alegría. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones para que se produjese el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? Primero, fue profetizado por los siervos del Señor en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, Joel, lo tenemos ahí en la placa, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice el profeta, sucederá después de esto, derramaré, dice, mi espíritu sobre toda carne, dice Dios. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y sus ancianos soñarán sueños. Y sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu sobre estos días también. Aún aquellos que estaban como sirvientes de la casa, también, sin acepción de personas. La condición es creer en Jesucristo. Y entonces ya fue anunciado en el Antiguo Pacto, pero también fue el cumplimiento de la promesa realizada por el mismo Señor Jesús en varias partes de los evangelios. Por ejemplo, en Hechos 1:5 dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús les había dado instrucciones de que no se fueran de Jerusalén. Quédense en Jerusalén, todavía no estaban funcionando como iglesia. Quédense. Lo que pasa es que algunos tomaron esta enseñanza como definitiva. Entonces las iglesias se concentran y les cuesta salir. Les cuesta salir a los cristianos, ir, desprenderse, soltar. Dicen, no, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y después que viene, ahí viene el desparramo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ellos quisieron, prestaron atención, escucharon las palabras de Jesús, como hoy Jesús también nos va a hablar. Creyeron en la promesa. ¿Vos creés que vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Amén. El que cree va a recibir. No digo hoy, ahora, en este tiempo. Quizás hoy, pero sí en este tiempo se viene, hermanos. Lo que decía acá el hermano Marcelo, algo que nosotros también estamos sintiendo, que se viene una movida de Dios, pero
pero para bendición, para bien. No tengas miedo, no tengas temor. Entregate al Señor, que se viene algo poderoso. Y entonces ellos obedecieron al Señor y esperaron la promesa. Pero algo importantísimo ocurrió durante esos 10 días. Jesús ascendió a los cielos y desde ahí hasta el derramamiento del Espíritu Santo pasaron 10 días. ¿Qué pasó en los cielos? Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 32, 33 y 36. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 500 hermanos son testigos de su resurrección. Así que exaltado a la diestra de Dios. Ahí está la clave. Jesús exaltado a la diestra del Padre. Sin su exaltación no hay derramamiento. Jesús fue elevado al cielo, colocado a la diestra del Padre, hecho Señor de señores y Rey de reyes. Dice acá: y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y el versículo 36: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo o Mesías. El Kurios, ¿saben lo que significa Señor? Nosotros usamos acá palabra Señor, fulanito, Señor, pero ¿qué significa en el original esta palabra? Supremo en autoridad. Supremo en autoridad. Cuando decimos Señor, supremo en autoridad sobre mi vida, sobre tu vida, hermano. Y que vivamos con la convicción de que estamos bajo la autoridad de Jesucristo y que Él hace y deshace las cosas como Él quiere, porque Él es el Señor supremo en autoridad, el Kurios. Por lo tanto, nosotros ¿qué hacemos? Le obedecemos. Y no a la manera que a mí me gusta, sino a la manera de Dios. Entonces el Pentecostés vino porque Jesús resucitó, ascendió a los cielos, fue glorificado por el Padre, recibió la promesa del Padre y la derramó sobre ¿quién? Sobre la iglesia. Y entonces allí, durante estos 10 días que el Señor había ascendido a los cielos, los 120 que obedecieron a Jesús permanecieron juntos y unánimes, orando y esperando la promesa. Y vamos a Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Me pedí si alguien me puede traer un poquito de agua. Dice allí la palabra: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban, ¿de qué manera? Unánimes, entregados de continuo ¿a qué? A la oración, junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que había algunas condiciones necesarias para el primer derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a hoy, año 2023. Las manifestaciones del Pentecostés en nosotros. ¿Cuáles son las manifestaciones del Pentecostés en nosotros? Sabemos que, gracias Omar, sabemos que el bautismo del creyente, del Espíritu Santo en el creyente, se da por varias veces o una vez. A ver, varias veces o una vez, el bautismo, una sola vez. No hay segundas experiencias de bautismo. Hay conversión y bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles son las manifestaciones en tu vida? ¿Qué pasó cuando vos recibiste a Cristo? Dice la palabra que nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu de Dios, como decía allí en Juan capítulo 3.
porque Él entonces habita en nuestros corazones, como dijimos en la primera prédica. Y porque Él habita en nuestros corazones somos confortados, consolados, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él habita en nuestros corazones. ¿Vos estás experimentando esto de Dios? Cuando tenés problemas, angustias, ansiedades, experimentamos esto de Dios. Bueno, esto quiere hacer Dios en cada uno de nosotros. Consolarnos, confortarnos, fortalecernos. Pero también, como se dijo en la segunda prédica, recibimos el discernimiento al entender y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. En la tercera prédica se habló de la transformación. Al recibir el amor, el poder y el dominio propio, vamos siendo transformados por el Señor. Y también en la última prédica se habló de ser capacitados. Todo esto por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Ahora, deseamos y esperamos mucho más. Como alguien decía, queremos ser más llenos de Dios. Yo necesito, es una necesidad, hermano. Yo lo necesito, la iglesia la necesita en este tiempo. ¿Cuántos están bajando los brazos? ¿Cuántos se están desanimando? ¿Cuántos se están alejando? ¿Qué pasa con la evangelización? ¿Qué pasa que como iglesia no estamos plantándonos allí en las plazas y orando todas las iglesias? Y decíamos, lo compartíamos con el secretario del Consejo de Pastores. Necesitamos hacer una convocatoria de las iglesias a Plaza Congreso, Plaza de Mayo y Plaza frente al Poder Judicial. Ese es el lugar de la iglesia unida. Clamar a Dios. No solamente orar dentro de los templos. Tenemos que salir. Pero miren, esto cuando viene esta manifestación del Espíritu Santo de Dios, esto se da. Dios lo produce, no lo podemos producir nosotros. Esto lo produce Dios. Allí dice, ¿no? Lo vamos a leer: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Yo espero esto, hermanos. Espero esto, lo necesitamos, la palabra profética. Bien, la palabra profética bien empleada, ¿no? Porque ha habido tantos malos usos y pseudos profecías que no fueron reales. Y entonces después nos cerramos a esto. No tenemos que estar cerrados a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Amén, le decimos a esto. Amén, Señor, lo necesitamos, que se venga esto, que se venga la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque son consecuencias de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mire, todo se potencia cuando la persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Se termina la vergüenza, se termina la timidez. Uno no podía estar parado delante dando una prédica o hablándole a la gente afuera. Se termina todo eso porque todos esos complejos que tenemos desaparecen por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ya no hay que decirle, hermano, orá, abrí tu boca. No tenemos que decir más eso. Porque alguien, solo uno necesita alabar, aclamar, orar. Porque brota de adentro del Espíritu Santo de Dios y no es desde afuera, dale. No, es desde adentro. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nos llenamos de gozo, de alegría, del amor de Dios, del querer perdonar, del pedir perdón. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Ahora sí entramos en esta fase, ya en la parte decisiva de la prédica. ¿Cómo? Primero, a los que no levantaron la mano, yo me incluyo, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? A ver qué les parece. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren agregar algo? Adelante. ¿Cómo podemos ser llenos? Salvo que algunos dicen, no, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, perfecto, si no quieres ser lleno del Espíritu Santo, bien, no, nadie se sienta obligado. A ver, Claudia. Fe en Dios, muy bien. Perdón, pastor, pidiendo. Claro,
¿Por qué no llega esa manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué no llega esa llenura? Discernimiento, fe. ¿Quién más quiere agregar algo? Anhelo, deseo. Me tengo que preguntar, ¿yo realmente quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Me tengo que hacer esa pregunta con sinceridad. Vale esa pregunta. Porque algunos dicen, no, mira, yo quiero seguir manejando mi vida. Bueno, cada uno decide, ¿no? Pero se pierde lo mejor, se pierde la bendición de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque también lo que decía Ana significa que ahí cuando el Espíritu de Dios llena, hay conciencia del Kyrios, ¿no? De esta majestad de Jesucristo sobre la vida de uno. Y no es como a mí me parece, sino donde el Señor me lleva, por donde Dios me lleva, por donde Dios lleva a la iglesia. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere agregar algo? Cortito, hermano, ahí, muy breve, sintética. Un regalo. Amén. Exacto. Hay que recibirlo. Y eso vino sobre tu vida. ¿Y qué sentiste ahí? Amén. No todos van a orar en lenguas. No todos. Pero algunos puede ser que oren en lenguas cuando sea lleno del Espíritu Santo de Dios. O pase esto, vea visiones, profecía. Como decíamos, se potencia todo en la vida del creyente. Todo lo que se hace vívido, toda la revelación de la palabra de Dios en la vida del creyente. Yo me acuerdo, anhelo esas experiencias de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sentía acá, realmente, ¿vieron que habla del fuego? Yo sentía un fuego acá adentro. Un calor. Algo indescriptible. Cambia la mente, porque uno a veces está tomado por las preocupaciones, los quehaceres, qué va a pasar esta semana y el dolor y tantas otras cosas más, o temas familiares. Todo eso queda allí, desaparece. Vivimos la realidad, pero es algo increíble, la paz de Dios. Eso está para todos nosotros, hermanos. Y lo necesitamos más que nunca. Lo necesitamos, lo anhelamos, pero lo necesitamos, hermanos. Está muy difícil la vida, ¿verdad? Muy difícil todo. Aún los padres, ¿a qué colegio van a mandar a sus hijos? Antes no teníamos ese problema. Ahora, aún en el jardín, ¿vieron con todo este tema de género y todo lo demás? ¿A dónde mando mis hijos? ¿Y hay una buena iglesia, escuela evangélica? También eso, ¿no? Miren, está muy difícil todo, el trabajo, las presiones que ejercen sobre la iglesia, que no quieren que la iglesia, que la quieren hacer desaparecer la iglesia, pero la iglesia no va a desaparecer, sino que se va a levantar en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios la va a levantar, no los pastores, ni los líderes, ni los grandes ministerios. El Espíritu de Dios está anhelando levantar a su iglesia en este tiempo, hermanos. Y vos sos parte de esta iglesia. Entonces, primero, lo que dijeron los hermanos, y acá vemos en la palabra que ellos permanecían unánimes. Estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo. Ese es el significado de unánime, ¿no? Ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia que se había fundado recientemente. Por eso dice en Hechos 4:24, después del bautismo, viene otro momento que fueron arrestados algunos de ellos. Y entonces la iglesia hizo oración. Y dice, y al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Perdón, Edu, que también tenemos que tener esa intimidad con Dios que vos contabas en el mensaje anterior.
o anterior, pero también, de pronto, también tenemos que decir, oh Dios, ¿no? Porque Él es el soberano, el Curios, el con toda majestad. Y entonces, Dios nos está hablando acá de este concepto de unanimidad. Porque podemos estar juntos y puede ser que no estemos unánimes, ¿verdad? Y unánimes es que están todos en un mismo propósito y en un mismo sentir. ¿Quién da ese sentir? ¿Vieron que a veces decimos el sentir de Cristo? ¿Quién da el sentir de Cristo? ¿Lo conseguimos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 5, 23. No estaba ahí en la placa, pero por ahí lo consigue Debbie allá. Si no, igual yo se los leo. Dice cualquiera, miren la importancia de los vínculos fraternales para que el Espíritu de Dios no se contriste ni se apague. Porque ellos estaban bien unánimes como un solo cuerpo. Fíjense que dice, por ejemplo, cualquiera que maldiga a su hermano quedará sujeto al juicio del infierno. Esto no predicamos. Cualquiera que maldiga a su hermano quedará sujeto al juicio del infierno, a menos que se arrepienta. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Dice Jesús estas palabras, ¿no? Tan directas y tan... Lo bueno que es directo, ¿no? Acá la palabra de Dios es bien directa. Porque somos todos rescatados. Tenemos que vernos como pueblo, como iglesia, los que estamos a la mañana, los que están a la tarde, los que no vinieron hoy también, que van a venir otro domingo. Somos todos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, somos todos de su absoluta propiedad. ¿Quién soy yo o quién eres tú para menospreciar al otro? O para comentar o juzgar o murmurar de lo que es o de lo que hace. Estamos hablando de unanimidad, no solamente juntos, sino unánimes. La relación fraternal está muy por encima de la relación funcional. Y en las iglesias se dio vuelta. Se pone primero la relación funcional por encima de la relación fraternal. Si todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo y somos propiedad de Cristo, ¿qué es lo primero entre nosotros? Lo primero es esa relación fraternal. Por eso vamos a Mateo, capítulo 23, versículos 6 al 8. Justamente el Señor trata este problema funcional que lo padecían los escribas y los fariseos. Y que a veces las iglesias no lo han heredado de alguna manera y todavía a veces lo arrastran. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Decía esto, ¿no? Los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres maestro. Pero ustedes no dejen que los llamen maestro. Pero ustedes no dejen que los llamen maestro. Porque uno es el maestro y todos ustedes son hermanos. Lo mismo para el líder, para el anciano, para el pastor, para el ministro o intercesor. Es suficiente que nos digan el nombre. Es suficiente que nos digan el nombre. O que te digan el nombre. No, el líder tal, o yo soy líder de tal cosa, o el maestro. O... Cuando surjan los profetas, ¿qué le vamos a decir? ¿El profeta fulano? No, fulano. Tampoco abusar de la confianza, ¿no? Y decir, che, Juancito. No tenemos que irnos al otro lado.
che, Juancito, al pastor decirle, no tenemos que... El nombre. Pero este problema estaba en los escribas y en los fariseos, y Jesús lo dijo muy claramente. Aman ser llamados por el cargo. Y además dice, ustedes no dejen que les diga el maestro. Tremendo, ¿no? ¿Cómo hemos puesto la relación funcional por encima de la relación fraternal? Entonces eso dificulta la unanimidad. Dificulta la unanimidad. Son las palabras de Jesús. Ahora, si él, en ese momento era el tema el maestro, el rabí. Ellos eran los maestros de la palabra de Dios. Pero también Jesús es el pastor. El gran pastor de las ovejas. A veces algunos me dicen, usted es un pastorazo, perdón, no me digas eso. O cualquier otro calificativo, que alguno por ahí lo dice. Nadie es pastorazo. Nadie es gran siervo de Dios. Nadie decimos gran siervo de Dios. No, es un siervo de Dios. Inútil. No nos estamos tirando tierra encima, ¿no? Pero en el sentido de que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, la relación fraternal está muy, muy por encima de la relación funcional. Por supuesto que tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer también las distintas y reconocer las distintas responsabilidades que tenemos, que el Señor nos pedirá cuentas de cómo nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades y cómo nosotros obedecimos a la responsabilidad dada por Dios al otro. También. Pero, hermanos, todos valemos lo mismo delante del Señor. ¿O no? No importa la trayectoria, la experiencia. No importa el conocimiento. Todos valemos lo mismo delante del Señor, el precio de su sangre. Y así nos debemos ver y así nos debemos tratar, hermanos. Pero también tenemos que pedirle al Señor, no solamente que nos dé este sentido de unanimidad, en el cual yo también me incluyo, por supuesto, ¿no? Sino de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy se dijo también, en Hechos 4:31, miren, Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos, otra vez todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados, ahora viene esta experiencia de la llenura, pero no una experiencia excepcional, porque hemos tomado también las iglesias la llenura del Espíritu Santo como una experiencia excepcional, sino que tiene que ser habitual, para que esto entre en nuestras cabezas también y nos cambie. Y que el ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. La iglesia a veces se queja digo iglesia en general, ¿no? Lo que uno escucha por ahí, YouTube y los mensajes y conferencias. La iglesia se queja del mundo, pero la iglesia no está cumpliendo con su rol en el mundo, porque dejó que llenarse de otras cosas y no del Espíritu Santo de Dios. Pero como dijo una hermana, también somos llenos por fe. En Gálatas 2:3 dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe? Por la fe. Entonces creo que el Espíritu Santo está en mí, está en ti, y creo que el Espíritu me quiere llenar. Lo que pasa es que también hay que discernir, como decía el pastor Fota, qué pasa que no se llena en la vasija, el cántaro. Por eso viene este último punto, o su punto. Somos llenos cuando nos vaciamos de otras cosas. Y vamos a Efesios 5, 18, 20. Por supuesto que es el Espíritu el que nos dice de qué no tenemos que vaciar.
Efesios 5, 18 al 20. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Miren qué hermoso, ¿no? Y den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que, hermanos, nosotros vaciarnos quizás de alguna cosa que nos emborracha, que buscamos llenarnos. Hay tantas cosas hoy en día, ¿no? O de egos, vaciarnos de los egos, vaciarnos de cosas vanas, hacer lugar para que el Espíritu de Dios llene mi vida y tu vida, y hacer lugar para que el Espíritu de Dios llene a la iglesia en este tiempo. Por eso también hemos sentido esta indicación de Dios de predicar estas series, haciendo lugar, y dejamos de lado otras prédicas y otros temas para que justamente el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas en este tiempo. Entonces ya vamos concluyendo. En realidad es una conclusión, pero todavía no terminó el culto. Hay más momentos que vamos a vivir ahora. Pero primero queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Por haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Le das gracias a Dios porque el Espíritu Santo habita en tu corazón, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo nos conforta, nos guía, nos quiere transformar y nos está transformando y nos capacita, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios, además, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tu vida se potencie al máximo en todo lo que Dios te da y en todo lo que Dios tiene para tu vida, para lo cual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto va a traer un renuevo, vivencias nuevas y otra profundidad a lo que es la intercesión, a lo que es la adoración, y damos gracias a Dios por la intercesión, por la adoración, a lo que es la evangelización, a lo que es la vida de fraternal, hermanos, en Cristo, en lo que es el perdón, en lo que es el arrepentimiento de Dios. Esto es el Espíritu Santo de Dios que lo va a traer más profundamente. Lo necesitamos, hermanos. Claro, uno como en su rol se va enterando de algunas cosas y de algunas luchas de hermanos que están con tremendas luchas. Y a veces uno se pregunta y ora y pasan las semanas y los meses. ¿Y por qué no hay cambios? ¿Por qué no hay cambios en esas vidas? ¿Qué está pasando? Y a veces cuando la persona está bien es como que es Dios el que no obra. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no dejamos que Dios obre en nosotros. La voluntad de Dios es que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Vos qué le vas a responder? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Yo creo que tenemos que responderle primero en lo personal, ¿verdad? Primero en lo personal, cada uno en esta palabra de Dios, en esta voluntad de Dios y en esta necesidad nuestra. Él nos quiere llenar con todo gozo, con toda plenitud, con toda paz. Él quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida y Él quiere cambiar a la iglesia en este tiempo. Pero entonces tengo que responderle primero en lo personal. Después vamos a orar en forma grupal, pero primeramente quizás tenga que decirle: Señor, yo me arrepiento, porque miren, no hay derramamiento o llenura sin quebrantamiento. Nasburi, allí que se empezó a manifestar la plenitud del Espíritu Santo de Dios, lo primero que pasó allí fue quebrantamiento, arrepentimiento, reconciliación, consagración al Curios,
al que tiene toda majestad. Algo nuevo se comenzó a vivir allí, pero esto nadie lo puede fabricar. Esto lo produce el Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es lo que yo tengo que hacer. ¿De qué cosas me tengo que vaciar? De qué egos, de qué posturas, de qué ideas, de qué sentires me tengo que vaciar. Le tengo que decir al Señor: Señor, ayúdame a sacar estas cosas dentro de mi corazón y de mi alma, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Te invito a ponerte de pie, así también en esa postura, para estar orando a Dios. Yo quiero decirle al Señor, no quiero ser un extintor del fuego del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. No quiero ser yo quien desanime a los hermanos, Señor. No, líbrame de eso, Señor. Yo quiero ser un instrumento que avive el fuego de la presencia del Espíritu de Dios en contacto con mis hermanos. Cuando yo esté en contacto con mis hermanos, que yo algo pueda darles, algo pueda hacer en ellos y bendecirles, lo que Dios haga a través de uno, lo que el Señor haga, lo que Él quiera hacer. Oramos ahí. Bueno, yo te voy a decir que abras la boca, pero bueno, este es el espacio ahora de una oración personal de cada uno. Vos escuchaste la palabra, vos escuchaste la palabra del Señor, y lo que el Espíritu Santo de Dios te mostró es de qué tienes que vaciarte, qué tienes que entregarle al Señor, y que sea tu respuesta no a lo que yo digo, sino al Espíritu Santo de Dios que está aquí, porque Él es una persona. Él es una persona que está sobre la iglesia también. Y quizás uno tenga que decirle: Señor, yo perdono. Porque mire, tenemos que perdonar a todos. Y yo perdono a aquellos que me han ofendido. Yo perdono a los que me han tratado injustamente. Y que también tengamos este tiempo de soltar perdón de corazón, hacerlo de corazón, diciendo: en el nombre de Jesús, como tú me has perdonado, Padre, yo perdono de todo corazón a fulanito, a fulanita, a esto, por lo otro, porque tú me dices que tengo que perdonar a todos, a todos, a todos. Soltamos perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos perdón por nuestros pecados. Señor amado, que tu gracia y que tu misericordia esté obrando en este tiempo profundamente en cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a ver aquellas cosas que te tenemos que entregar, hacer lugar para la manifestación de tu presencia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Estos primeros cristianos estaban dedicados a la oración continuamente. Señor, ¿será que estamos llenando nuestra vida de cosas, de actividades, de ocupaciones, y la oración está ahí en un rinconcito en el día? Y después deseamos ser llenos, pero no se da la llenura. Señor, no porque me lo digan, sino porque tú lo dices, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. No porque la iglesia diga tenés que tener el devocional diario. No. Es porque tú, Señor, nos hablas a través de estos primeros cristianos, la iglesia naciente. Miramos a la iglesia naciente. Y te decimos, Señor, que queremos algo de lo que ellos vivían. Por eso hoy estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Estamos aquí, Señor, porque te amamos. Estamos aquí, Señor, para recibir más de ti, oh Dios. Llénanos, Señor. Llénanos más y más y más. Llénanos de tu Espíritu Santo. Puedes pedirle que el Señor te llene. Que Dios te llene más y más y más. En el nombre de Jesús.